Hola, bienvenidos a esta nueva formación donde vamos a conocer de las tecnologías de la comunicación de las tecnologías de la información y la comunicación en los entornos empresariales. Aquí es muy importante que nosotros hagamos ese proceso de aprendizaje donde podamos aplicarlo en ciertos contextos comunicativos y en ámbitos profesionales y sobre todo en ecosistemas empresariales que hoy en día em, está prácticamente digitalizándose cada día más, proporcionando nuevas tendencias en la elaboración de actividades, en la optimización de procesos y pues llevando a tecnificar un poco más y automatizar un poco más todo el tema de toma de decisiones e inclusión de nuevas tecnologías para la mejora. Eh, este aprendizaje consta de 5 módulos en los cuales iniciamos con los fundamentos o introducción a las TICs y su relevancia en el entorno empresarial. Continuamos con herramientas de comunicación empresarial, uso estratégico de redes sociales para las empresas, la gestión de datos y seguridad de la información y por último, tenemos las tendencias tecnológicas y futuro de las TIC en la administración. Entonces, teniendo en cuenta eso, hablamos de los fundamentos de las tecnologías de la información y la comunicación, no sin antes hacer una apropiación de conceptos muy necesarios para poder abordar este tipo de conocimientos. El conocer y apropiar de las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación se hace hoy en día indispensable para cualquier ámbito de la sociedad. No solo está inmerso en lo que es en sí, sino también en la constante evolución. Digamos que partiendo de ese principio, es importante que nosotros conozcamos lo que está a su alrededor o lo que en sí genera el trasfondo de todo este proceso y estas tecnologías. Y para eso es importante que nosotros conozcamos un término muy utilizado, principal y primordial, y que es el software y de la mano del hardware. Recordar que el software es el conjunto de componentes lógicos que hacen posible la realización de tareas específicas. Esto aportando también como de gran utilidad a la hora de nosotros tener dominio y conocimiento de las herramientas informáticas. Teniendo en cuenta eso y en el campo de las TIC, se encuentran diferentes tipos de software de acuerdo al funcionamiento y lo que realizan. Bien sea en la administración de los recursos del computador o del artefacto tecnológico o en la aplicación que el usuario tiene en el desempeño de sus actividades diarias en todos sus entornos. Hoy en día estamos en un proceso en donde encontramos la tecnología en todos los entornos hablando de educativo, salud, economía, empresa, social. Entonces, es por eso su importancia de conocer esos conceptos fundamentales y con ello tener como base el concepto de lo que es software. Tenemos 3 tipos de software. Tenemos software de sistema, que está constituido por los programas que se encargan del control y la administración de los recursos del equipo de cómputo. Lo que permite, digamos, que haya una interacción entre los usuarios y el sistema de aplicación que compone su hardware. Ejemplo de este tipo de software de software de sistema es el sistema operativo, ya sea el sistema operativo que tenemos en nuestro ordenador, en donde podemos contar con un sistema operativo Windows o un sistema operativo MacOS y también o Linux, entre otros, y también el sistema operativo que cuenta nuestro dispositivo móvil, ejemplo Android, iOS, em, que son, digamos, los que permiten que nosotros podamos interactuar con las características del hardware desde un entorno muy amigable, que es como ese proceso de traducción que se realiza
en toda la articulación del hardware, el software y el usuario. Tenemos como segundo clasificación del software, el software de aplicación, que es un software que va de la mano de la interfaz del usuario con la finalidad de realizar alguna actividad específica. Entonces, son todas estas aplicaciones y programas que nos permiten a nosotros optimizar tareas. Dentro de eso podemos dar un ejemplo como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, todo lo que compone el paquete Microsoft es un buen ejemplo de lo que es el software de aplicación. Dentro de ellos también están antivirus, todo lo que tiene que ver con esa tarea específica que nosotros necesitamos que se realice, y estos son mediados por estos software de aplicación. Y por último tenemos los software de programación, que son los que permiten que determinadas comunidades puedan realizar todo el proceso o la creación de aplicaciones, y esto pues permite que se desarrollen aplicaciones que facilitan toda la manipulación o todo el proceso de adaptación de tecnologías de la información y la comunicación. Eh, Ejemplos de este tipo de software de programación son entornos integrados de desarrollo que ofrecen la posibilidad de construir aplicaciones de diferentes ambientes, hablando ambientes web, ambientes móviles, ambientes de escritorio. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que enfocarnos también en el concepto de lo que es tecnología de la información y la comunicación. Entonces, por un lado tenemos lo que nos lleva a entender la parte lógica que tiene un ordenador, pero también debemos entender cómo está compuestos principalmente todos los dispositivos o los artefactos tecnológicos con respecto a la parte de hardware, que es esa parte física, ¿sí? Em, y podemos partir de que tenemos una CPU, ¿sí? O un microprocesador, em, donde es una unidad de procesamiento central que está hoy en día acompañado de muchas cosas, como una GPU, que es una unidad de procesamiento gráfico, y ya tenemos muchos avances hoy en día que acompañan la CPU, que anteriormente era algo, digamos, muy básico. Hoy en día tenemos muchos auxiliares a esta CPU, y por eso hoy en día encontramos artefactos con tan alto rendimiento. Entonces, entender que la CPU, el microprocesador que maneja los programas en ejecución y las instrucciones que se van a ejecutar. Entonces, es allí donde está todo el proceso de procesamiento, valga la redundancia. Entonces, ahí tenemos todo el procesamiento. Tenemos como segundo elemento o componente importante, un artefacto tecnológico, la memoria principal o la memoria RAM. Es una memoria volátil que básicamente lo que nos permite es generar lectura y escritura, ¿sí? Y la gestión de asignación, digamos, de ocupación a cada uno de los procesos. Y ella solo funciona cuando el computador tiene corriente eléctrica, ¿sí? Entonces ella no nos va a guardar por siempre, simplemente ella almacena mientras tenga corriente eléctrica, ella va a almacenar, y permite que a la hora de accederse a aplicaciones, a la hora de accederse a información, no tengamos que ir directamente a ese dispositivo de almacenamiento duro u óptico, sino que eh, ella nos tiene como la información ahí de primera mano, y por eso hace pues que todo sea mucho más rápido y funcional. Tenemos el tercer dispositivo, que es el dispositivo de almacenamiento secundario, que es el disco duro o disco óptico que tenemos hoy en día. Esto digamos que son muy importantes porque ahí es donde tenemos todo el almacenamiento de los archivos de nuestro dispositivo. Entonces ahí es la importancia de que se mida su longitud a la hora de comprarse o de adquirirse el artefacto. Aquí es importante de que hablemos de esos tres elementos cada vez que vayamos a comprar un celular, un computador, cualquier artefacto tecnológico que tenga procesamiento de información o de datos.
debemos tener en cuenta el microprocesador, la memoria RAM y el disco o el almacenamiento, el dispositivo de almacenamiento. Es importante identificar el rendimiento, la longitud de almacenamiento, porque eso hace que nuestro dispositivo tenga muy buenas características y muy buenos recursos para procesar todas las actividades que nosotros necesitemos abordar mediado por él. Hablando ya más de artefactos como computadores, que es lo que encontramos a diario en nuestras oficinas, pues también tenemos periféricos, ¿no? Entonces tenemos dentro de ellos periféricos que tenemos teclado, mouse, monitor, impresoras. Entonces todo eso hace un conjunto de sistema de telecomunicaciones, podríamos decir. Entonces no olvidar que la gestión de recursos de los ordenadores y de los dispositivos o de los artefactos tecnológicos está basado en el microprocesador CPU, que hoy en día lo acompañan muchas más cosas como GPU, cosas que vienen ya más optimizadas para que genere en menor tiempo más actividades. Hablamos de la memoria RAM y hablamos de los dispositivos de almacenamiento secundario como disco duro. Y finalmente pues tenemos los periféricos. Bueno, teniendo claro esto, ahora sí podemos enfocarnos un poco en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en infraestructura tecnológica. Digamos que en los entornos empresariales es fundamental tener esa infraestructura tecnológica que incluye hardware, software y redes de comunicación, que era lo que estábamos hablando. Es entender cómo funciona todo este anclaje de artefactos que permiten tener servidores, sistemas operativos, software de productividad, redes de alta velocidad y seguridad para garantizar, digamos, el flujo eficiente de todos los datos. Entonces, de aquí podemos partir que la tecnología de la información y la comunicación son igualmente esenciales en todos los entornos y estos son, digamos, es un término que se utiliza para identificar todo lo que está alrededor de la comunicación, de la información con respecto a la tecnología que se le puede aplicar a cada uno de estos procesos. Aquí tenemos algunos tipos de tecnologías de la comunicación. Entonces, en este caso tenemos Internet. Recordar un poco que cuando hablamos de Internet, hablamos nosotros de una red que prácticamente marcó todos los procesos de la humanidad. Hablamos y nos vamos por allá a comienzos a finales de los años 60 en Estados Unidos y se proyectó, digamos, en la Agencia de Investigación Avanzada, ARPA, y el Departamento de Defensa estadounidense, se proyectó un protocolo TCP/IP, que la finalidad era conectar ordenadores para facilitar todo el trabajo de investigación. Y pues de aquí es donde nosotros, desde aquí nace todo ese proceso de la Internet, desde la identificación de ese protocolo. Y digamos que son esos ordenadores conectados entre sí a través de redes y de sistemas de comunicación que interactúan en distintos tipos de dispositivos con la única finalidad de compartir información, ofrecer distintos servicios como correos electrónicos, transferencias, acceso a documentos de la web. Y es así, pues, como digamos, podemos determinar lo que es Internet. Hablamos también de todo lo que lo rodea su infraestructura y entre esos también encontramos las telecomunicaciones, que son dispositivos que permiten transmitir voz, video, datos a larga distancia. Entonces son sistemas que se van involucrando y van generando acceso a información y que van generando mayor gestión de datos en las empresas. Medios de comunicación también entran desde los tipos de comunicación, las plataformas como canales que difunden información de manera masiva como televisión, radio y prensa, ¿no? También son importantes a la hora de hablar de tecnología de la comunicación y de la información y la comunicación. La importancia de la comunicación en la sociedad y en las empresas, pues es digamos, la revolución que tiene hoy en día también el hecho de comunicarnos, es el acceso a la información
es contar con la oportunidad de acceder a información, acceder a cierta esencia sin necesidad de estar presencialmente o de estar cerca, ¿sí? Es como romper esos límites geográficos. Aplicaciones tecnológicas de la comunicación, entonces tenemos comunicación móvil, que son todo el tema de los smartphones, lo que está, digamos que hoy en día se mueve mucho más el smartphone que la laptop. Tenemos teleconferencias, que son las que nos permiten comunicarnos a distancia de una manera muy efectiva, rompiendo todo estos entornos geográficos. Tenemos hoy en día tenemos una tendencia tecnológica emergente y que está presente en las empresas principalmente y que ya están, digamos, migrando hacia las casas o hacia los hogares, que es IoT, el Internet de las cosas. Sí, la computación en la nube también hace parte de eso. Entonces, toda la optimización que nos genera tener ciertos dispositivos comunicados, intercomunicados y también optimizando algunos recursos. Avances recientes en la tecnología de la comunicación, pues tenemos inteligencia artificial, que es hoy en día lo que nos ha generado a nosotros tanta revolución en todos los entornos. Y tenemos todo lo que es bueno, con la llegada de la tecnología 5G, pues hemos tenido desarrollo de inteligencia artificial, machine learning, IoT. Entonces, los avances más recientes de los que podríamos hablar a nivel general, podríamos hablar de eso, tecnologías 5G, inteligencia artificial, machine learning y IoT. Los retos y desafíos de las tecnologías de la comunicación, pues a pesar de muchas ventajas que tiene toda la inclusión de la tecnología en la comunicación, sí, en la información, es importante tener en cuenta el tema de seguridad y privacidad, la brecha digital, sí, es importante tener en cuenta la brecha digital, todos los retos que se vienen con respecto a esa brecha digital que existe y sobre todo en países como en países de Latinoamérica. También esto genera una dependencia en muchos procesos de la tecnología. Entonces aquí lo que hay que es tratar de que sean sistemas robustos, escalables, para que no se sufra de pronto cierta dependencia y quizás eso pueda ser también un reproceso dentro de las empresas. Muchas gracias. Eso es todo por esta lección introductoria. Nos vemos en la próxima.